Dicen que a veces lo que buscamos como parte de la solución termina siendo parte del problema y precisamente para hablar sobre uno de esos casos, doctora, nos acompaña esta tarde, el vapeo. El vapor se pensaba que podía ser una solución para aquellas personas adictas al cigarrillo. Sin embargo, el tiempo se ha encargado de ir demostrando que esto no es tan cierto. Yo quisiera que nos comentara un poco, pues parte, ¿no?, de la experiencia médica que ha ido demostrando durante los últimos años, quizás meses, que el cigarrillo electrónico puede causar también daño a nuestra salud. Hola José Francisco, encantada de vernos nuevamente. Sí, en efecto, el vapor, cigarrillo electrónico o vape, como le dicen los muchachos, inicialmente salió a principios de este siglo como una terapia, o se planteó, pues ese fue el planteamiento inicial, como una terapia para cesación tabáquica, una terapia de sustitución para evitar que la gente que fuma, pues fumase más. De hecho, hay países como el Reino Unido que inicialmente lo plantearon, sin embargo, fíjate que ellos siempre insistían, esto puede ser una parte de la solución, pero hay otras medicinas y recomendamos inicialmente buscar esas medicinas. Entonces, el vapor, y por eso yo creo que es que está todavía esa creencia de que es inocuo, que es inofensivo para la salud, porque comienza como eso, o ese es el planteamiento inicial, que yo siempre creí que eso era marketing, porque si yo te vendo a ti algo como que es bueno para que tú elimines una adicción, pues este, siempre va a verse como bueno. Sin embargo, los primeros cigarrillos electrónicos, como eran una terapia de sustitución de la nicotina, traían nicotina. Pero Entonces, la traía en menor, digamos, porcentaje. en menor porcentaje, dependiendo, el porcentaje realmente depende de los líquidos. Los líquidos tienen diferentes porcentajes de nicotina, pero eso ha ido cambiando. Yo siempre lo he dicho, la industria tabacalera conoce marketing, la gente que sabe de marketing sabe cómo Mm. engancharte. Entonces, yo quiero que tú dejes una adicción, pero te voy a dar algo que tiene eso, que te vuelve adicto para que lo dejes. Así como que, bueno, mira, yo no quiero, cuando uno le dice a los niñitos, no te ensucies, pero te voy a dar, métete en este charquito, pero no te salgas a mojar. Entonces, ¿sabes? No te salgas a mojar con la lluvia que yo te tengo el charquito. Igual te tiene el mismo efecto. Y por allí es por donde comienza entonces la adicción a la nicotina, la gente, perdón, al vapor, la gente piensa que no es nocivo, que es bueno, porque en vez de fumar que tiene tantas cosas malas, tienes un vape que lo que tiene es un poquito de nicotina. Por allí Yo comienza la creo que la cosa. pregunta que todo el mundo a lo mejor se hace es ¿qué compuestos tiene ese cigarrillo electrónico? Porque, por ejemplo, nos comenta que tiene nicotina, quizás en una proporción menor al cigarro convencional, ¿no? Pero también existen otros, digamos, ingredientes que contiene ese cigarrillo electrónico que lo hacen nocivo para la salud y que mucha gente lo desconoce. Yo, por ejemplo, desconocí en gran parte de esos efectos nocivos que puede generar hasta que comencé a investigar, ¿no? Y a veces el hecho de que uno lo vea con algo como tan normal, porque se ha normalizado el uso del vapor. ¿Qué contiene un cigarrillo Bueno, electrónico, aparte de además, la nicotina? además de la nicotina, y es bueno aclarar que hay unos que en teoría no tienen nicotina. Y te digo en teoría, ya vamos a conversar por qué. Pero tienen nicotina, tienen glicerol, tienen propilenglicol y pueden contener metales pesados. Esto es un aparato que se calienta, que tiene una batería que se calienta y esa batería que se calienta es lo que hace que tengas el vapor. Y como es vapor, la gente piensa que es vapor de agua. Entonces, se sabe ya que algunos componentes de las baterías de esos vapor se liberan en la inhalación como micropartículas. Y esas micropartículas llegan a los alveolos y en algunos casos se ha determinado que esas micropartículas, que son partículas muy chiquiticas, pueden ingresar a los vasos sanguíneos y producir daño en el endotelio vascular. Y el endotelio el vaso sanguíneo es como un tubito. Y ese tubito por dentro lleva la sangre, pero eso está cubierto y la parte más interna, que es lo que está en contacto con la sangre, se llama endotelio. Entonces pueden pasar a través de los alvéolos a los vasos sanguíneos.
y se ha visto que hay lesiones también, de manera que ya se sabe que no solo es lesión al pulmón, sino puede haber lesiones a distancia. Entonces la gente siempre dice, bueno, pero es que la glicerina lo usan en alimentos y Ujú. tal cosa, el saborcito a vainilla o el sabor a menta va en los alimentos. Y una de las cosas que uno dice es que el pulmón no está preparado para recibir lo mismo que recibe el estómago. Nosotros le metemos el estómago en una comida. Si te tomas un jugo, son 200 cc de jugo, es la comida, y si tomaste la sopa, como dicen en los pueblos, es la sopa, y el seco, el jugo, y si tomas café, al final el café. O sea, estamos metiéndole al estómago alrededor de 400 cc en muchas cosas, y muchas de eso, las cosas que se usan para preservar los alimentos, pues las usan en el cigarrillo electrónico. Pero una cosa es nuestro intestino, que tiene una estructura diferente a nuestro pulmón, que tiene una estructura especial para que nosotros inhalemos el aire y tomemos el oxígeno. O sea, díganme quién ve el oxígeno. Nadie lo ve, porque No. no lo vemos. Pero nosotros podemos ver el plato de comida que te comes. Entonces, lo que está en la comida, por muy bueno que sea para el intestino, porque nuestro intestino, si es capaz de absorber todo lo que tiene un plato de caraotas, un pabellón criollo, que es caraotas, carne, es diferente, José Francisco. El pulmón no, el pulmón tiene células especiales que van a absorber unos gases. Tan es así que si tú estás en un sitio donde hay contaminación con la calima y con todo lo que hablamos, que es ese humo, ese polvo, el polvo del Sahara, que alguien dice, bueno, pero el polvo del Sahara tiene que recorrer todo el océano y nos llega y nos molesta a nosotros aquí. Pues sí, o sea, esas partículas tan pequeñas llegan a nuestro pulmón y a nuestro sistema respiratorio y nos afectan. Y van afectando no solamente la salud respiratoria, sino incluso la salud La cardiovascular, salud usted lo cardiovascular. estaba mencionando, ¿no? Exactamente. Entonces, la pregunta que yo creo que en este caso es válida hacer es si el abordaje de esa persona que llega con cualquier sintomatología provocada por el consumo de vapor o cualquier tipo de complicación generada por el uso de este, lo puede atender no solamente el neumonólogo, sino también incluso el cardiólogo, tomando en consideración que puede alterar parte, ¿no? De esa salud Claro. cardiovascular. Sí lo puede tener, pero eso lo vamos a ver más a futuro. Realmente lo más importante es el efecto sobre el sistema respiratorio porque es lo que está en contacto. Claro. Desde las mucosas, mucosa nasal, los ojos, la mucosa ocular y el sistema respiratorio. Y es importante porque la gente cree, como tú le decías, que eso no, como comenzó como un problema o como un sustituto del tabaco, pues la gente dice, bueno, es bueno. Como Y una solución. como una solución, de hecho, exactamente, como una solución para el problema del tabaco. Vapeo, la palabra en sí, digamos que nos hace asumir que es vapor. Sin Vapor. embargo, algunos especialistas se atreven a decir que esto no es ningún vapor, sino un aerosol. Yo quisiera saber de qué manera entonces ese aerosol afecta a nuestros pulmones, porque, por ejemplo, hemos visto recientemente casos de personas muy jóvenes, vale la pena hacer esa acotación, que tienen afectados sus pulmones a un nivel sumamente importante. Sí. Fíjate, cuando uno dice vapor, la gente se imagina que el vapor es el vapor de agua. Y eso no es vapor de agua. Eso es el aerosol de esas sustancias que están dentro del cartucho y cuando tú las inhalas, pues llega al pulmón. Y eso produce daño. Hay estudios, la gente dice, pero este, ¿por qué? ¿Cómo saben qué es eso? ¿Y por qué no dicen que el cigarro es malo? Que es una de las cosas, ¿no? Todo el mundo sabe que el cigarro es malo. Pregúntale a un bebé de 5 o 6 años y te va a decir que el cigarro es malo. Pero no tienen la misma idea con el vapeo. Entonces, esas sustancias que llegan al pulmón y que se inhalan son las que alteran el funcionalismo pulmonar. Hay un trabajo que a mí me gusta mucho, vamos a tratar de ponerlo lo más sencillito, y que nos perdonen la Sociedad Protectora de Animales, pero es que, por ejemplo, la gente dice, pero ¿por qué ahora sí lo agarraron con el vapeo y es rápido y por qué no hacen eso con el cigarrillo? Porque con el cigarrillo pasaron muchos años antes que nos diésemos cuenta del daño que se producía en el pulmón. Pasaron más de 40 años y la gente, ¿sabe? Porque cuando esto comenzó, aunque el cigarro tiene más de 2500 años Mm. que lo usaron, pero ese cigarrillo ya manufacturado como lo conocemos ahora, estamos hablando de menos tiempo. Comienzan la gente a fumar y comienza a fumar de manera masiva
Y déjame, yo no sé si, yo siempre nombro a esta actriz tan linda que era la de una película que fue famosa de Desayuno en Tiffany's, una mujer espectacular, no sé si recuerdas el nombre, creo que es Audrey Yo soy Hepburn. malo con las películas. Ah, no, y es que tú eres muy joven además, Audrey Hepburn. Esta niña salía con una boquilla, como de este tamaño, con un cigarrillo, con unos guantes hasta aquí, con un escote, escote de Pronunciado. corazón, sí, eso se llama palabra de honor, que es ese escote bellísimo con un vestido negro espectacular. Y eso fue un ícono en los años 50. Entonces, y tengo anécdotas porque gente que conozco muy mayor, que los papás a las jovencitas casaderas, cuando las niñas se presentaban en sociedad, les compraban la boquilla y les ponían el cigarrillo para que fumaran porque se veían muy elegantes, como una mujer. Exacto, digamos Sí, que la industria hollywoodense influyó influyó en que muchísimo en se eso, viera de alguna forma el consumo de cualquier tipo de cigarro como algo como elitesco. algo elitesco, exactamente. Entonces, ¿sabes? La gente comenzó a fumar y era una conducta de imitación. De hecho, los adolescentes hace unos años, ¿sabes? Cuando se sentían hombres ya agarraban un cigarrillo. Ahora agarran Entonces, un vapor. ahora agarra un vapor. Entonces, comienza el consumo de tabaco de manera masiva y se va haciendo cada vez mayor y comenzamos a ver los problemas respiratorios. Comenzamos a ver problemas de cáncer y cuando tú haces la investigación de cáncer, de gente que tose y expectora y no tiene gripe, de gente que se cansa, y entonces cuando ves el factor común es el tabaco. Y es cuando se comienzan a hacer los estudios y se conoce ya, se sabe que el tabaco, y se comienza a estudiar, que es el causante de cáncer de pulmón, de enfisema, de bronquitis crónica, y además se comienza a ver para otras enfermedades. Se comienza a estudiar porque se descubren, ya sabemos que el tabaco convencional tiene más de 6.000 productos nocivos, y Bueno, entre y ellos que además, producen además hay que cáncer. mencionar que aparte de esa normalización que uno puede indicar, ¿no? Que digamos forma parte fundamental de todo lo que es el consumo de este tipo de cigarrillo, precisamente en esa gente joven, en los chamos, ¿no? Hay un factor importante y es que el olor, la fragancia que estos traen son muy agradables. Yo, por ejemplo, tengo que confesar que en algún momento hice uso del vapor, en dos oportunidades, doctora. Dime que lo dejaste. En dos oportunidades y fue precisamente porque estaba en grupos de amigos, ellos estaban vapeando y yo decía, o sea, tenía curiosidad porque yo decía, esto huele rico, o sea, ¿cómo será? ¿Será que deja algún tipo de sabor en la boca? Entonces yo me aventuré a vapear. Entonces después, claro, es más sencillo, debo decirlo, que el cigarrillo, porque con el cigarrillo convencional yo nunca supe sacar el humo. Yo creo que me tragaba ese humo cuando lo intentaba. Vale la pena hacer ese comentario. Entonces, bueno, me fue mejor con el vapor. Sin embargo, lo hice solamente dos veces. Vale la pena hacer hincapié en ese punto. Y yo dije, bueno, es algo que se ha normalizado realmente. Es muy común en los grupos de amigos. Pero cuando uno empieza a ver el impacto que tiene en uno que, digamos, es una población un poco más adulta, no me quiero imaginar cómo influye el hecho de que tu amiguito o tu amiguita use el vapor en una edad mucho más joven, por ejemplo, en los chamos de 15, 16, 17 años, que de hecho es, digamos, parte de esa población que se ha visto un poco más vulnerada por el uso de este tipo de cigarrillos. Yo quisiera saber en este punto, ¿cuáles son esos síntomas que puede manifestar ese adolescente, ese joven en casa, que llevan a ese representante a tomar la decisión de es momento de ir a un médico? Fíjate, los primeros síntomas que se pueden ver y que lo vemos, inclusive para el que no vapea, es la irritación ocular, irritación en la nariz, ¿sabes? Las molestias como si tuviesen una rinitis, como si tuviesen un proceso alérgico permanente. Entonces, ese vapor te da un olor muy rico, un sabor muy rico, pero eso es parte de lo que te engancha. Entonces, los jovencitos comienzan a tener tos, comienzan a tener molestias en la garganta, y decir que van a tener problemas respiratorios severos inicialmente, pues no es cierto. ¿Cuánto tiempo puede transcurrir para ver Mira, esos eso efectos? no lo sabemos, pero yo te puedo contar, hace poco estuvo un joven hospitalizado, no fue mi paciente, fue paciente de otro neumonólogo, pero me llama porque vamos a hacerle un estudio, una broncoscopia. La broncoscopia, metemos un tubo a través de la garganta, lo llevamos al pulmón y vemos el pulmón por dentro. ¿Ok?
¿ok? Porque este jovencito, 20 años, hizo una neumonía que no se terminaba de curar y que iba cada vez peor. Bueno, comenzamos a verlo, yo veo la rayos X, vemos todo, porque esto es un estudio que se hace con el paciente dormido, además para tomar muestras del pulmón y ver qué era lo que estaba pasando, porque no era lo normal, no era la evolución normal de un proceso infeccioso. Un joven, las neumonías, si bien pueden ser severas, pues, pero tú le das tratamiento y mejora mucho más que un anciano o que un niño pequeño. Cuando nosotros entramos a ver el pulmón por dentro, la verdad es que yo me asombré porque nosotros, el anestesiólogo usa un aparato especial que llega hasta la parte de acá arriba y nosotros podemos pasamos las cuerdas vocales y nos metemos al pulmón, a la tráquea, que es el tubo que va y después se divide hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. La parte de atrás, eso tiene una parte de adelante y una pared posterior porque es como un tubo. Okay. La parte de atrás era negra como el carbón, es como que estuviésemos viendo uno de los micrófonos, negro. Y cuando vemos eso, digo, pero ¿qué le pasó a este niñito? Que no se había tragado nada, no había hecho nada. Y yo le pregunto al médico que estaba conmigo, al médico tratante, digo, este niño vapea, estoy segura, porque es como si hubiese una quemada en la tráquea, aunque el vape no te da, y tú que lo probaste, no se calienta. Si No. tú lo pasas, él pasa completo, y por eso que los muchachos hacen como competencia a ver quién hace la nube más grande, que no pasa con el tabaco, porque el cigarrillo, como tiene algo caliente, se calienta y eso hace que tú pares y no inhales profundo, pero el vape no. Tú inhalas profundo y listo. Bueno, para hacerte el cuento corto, tomamos las muestras y de regreso dijimos, vamos a tomar muestras de esta mucosa que se ve negra, como que le hubiese pasado un carbón. Te cuento y tomamos muestras en diferentes sitios, porque si tomamos en muchos sitios, la tráquea está muy pegadita del esófago y eso se veía como necrótico. Necrótico es como un tejido muerto. Y dijimos, no podemos profundizar mucho porque puede haber más bien una complicación. Te cuento que todas las muestras que tomamos, lo que nos reportó el patólogo fue tejido necrótico, o sea, tejido muerto. Ese niñito, si hubiese seguido fumando, porque además se detectó cuando lo hicimos que había un germen oportunista, había un hongo en el pulmón y eso era lo que tenía. Porque un muchacho sano de 18 años, sin ninguna enfermedad, va a tener un hongo que es un germen. En algunos casos hay unos que son oportunistas. O sea, oportunistas es uno que se aprovechó de algo que está pasando para hacer el daño. Tenía necrosis en la tráquea. O sea, la tráquea se estaba muriendo, por decirlo de alguna manera, porque eso, necrosis Sí, entonces, tejidos que ya. tejido que ya no funciona, pues está mejor y ya está todo, pero dejó de vapear. Entonces, hay Porque cosas que tú no algo, sospechas y sabes, porque además no lo vamos a ver tan rápido, José Francisco, porque pasa el tiempo y lo que te comentaba antes de los ratoncitos es que se hicieron estudios eh, en ratoncitos, pero estudios, ¿sabes? Vamos a colocarle a estos ratoncitos tanto de mm, vapeo, vamos a ponerlo a vapear con esto y por tiempos diferentes. A los 2 meses y ratoncitos respirando normal, eso en el mismo ambiente y ratoncitos respirando aire normal y los otros. Resulta que después de 2 semanas se vio que los que más vapeaban fueron los ratoncitos que ya tenían lesiones en el pulmón de enfisema, destrucción de los alvéolos y destrucción de los vasos sanguíneos. Claro, las dosis eran mayores y hay casos, como tú me comentabas antes, de gente joven que está perdiendo sus pulmones que se conocen por el vapeo. Hace unos años hubo una epidemia en Estados Unidos, yo no sé si la recuerdas, de una cantidad de jóvenes que se enfermaron, que estuvieron en terapia intensiva, algunos fallecieron porque estaban vapeando. Ese vapor además tenía vitamina E, que dijeron, bueno, pero es que esa es la vitamina E que hizo daño. Y ahí es donde yo les digo a los que promueven el vapeo, por si la vitamina E es una vitamina normal y que la gente se toma sus cápsulas de vitamina E, pero resulta que el líquido era vitamina E. Lo que le echaban, lo mezclaban con mm. vitamina E. Pero además lo mezclaban con vitamina E para disolver el cannabis, que es la marihuana. Entonces estaban vapeando vitamina E, marihuana y todos los líquidos que tienen el cigarrillo electrónico. Hay algo Se importante en todo enfermaron. esto, doctora, y que llama mucho la atención. El hecho de que ciertamente los estudios se han hecho quizás a nivel internacional, pero usted nos comenta
que hay casos en los cuales usted misma ha podido constatar los efectos nocivos que tiene el consumo de estas sustancias, ¿no? Que se obtienen a través del cigarrillo electrónico. Y esto lo digo porque hay mucha gente incrédula todavía que piensa que simplemente es una forma de afectar la producción o la venta y distribución del cigarrillo electrónico, ¿no? De buscar perjudicar el marketing que se ha hecho para la venta de esa sustancia. Entonces vemos que, por ejemplo, tenemos a usted, que es un especialista y que da fe de que efectivamente estas sustancias generan un efecto importante en la salud, en este caso de los pulmones. He leído también que tiene efecto en la fertilidad y en el sistema inmunológico. Yo quisiera saber si conoce información relacionada a esto. Bueno, la verdad es que no te voy a mentir, te voy a decir sí, pero todo lo que nos afecta nuestro endotelio, pues por supuesto que va a afectar la fertilidad, sobre todo en los hombres. Eh, la función eréctil tiene que ver mucho con el funcionamiento del endotelio. Si tú tienes disfunción, por supuesto vas a tener problemas de fertilidad. Y lo que hay estudios en proceso es qué pasa con nuestras células que se están formando. En los hombres, las células de la fertilidad son los espermatozoides que se forman constantemente. Si tú tienes una alteración porque estás metiéndote algo en el organismo, por supuesto que probablemente vas a tener una alteración de la fertilidad y de vas a tener disfunción de cualquier órgano. Eso, como te digo, está en estudio. Pero una de las cosas importantes, y tú lo has dicho ya varias veces, es que parece que fuese un juguete. Si tú, ha habido mucha campaña a lo largo de los años, cuando ya se descubrió lo que pasaba con el cigarro, para que la gente deje de fumar, para la cesación tabáquica. Y de hecho, hay un movimiento que decía generación 2030 sin tabaco y generación 2050 cero tabaco. Señores, la industria necesita enganchar nuevos clientes. ¿Y cómo está enganchando a los nuevos clientes? O sea, siempre me ha parecido como un engaño, porque si yo te pongo algo a ti, a un niño de 12 años, que es un niño, algo que parece una chuchería, ¿tú Mm. crees que no le va a gustar? Mira, si yo le digo, mira esto, que parece un juguete, porque existen todas las formas, Sí, vienen incluso y con figuras. configura, y sabe a chocolate, sabe a fresa, sabe a menta, entonces, qué vas a pensar tú? Que Que es es bueno, inocuo y que es bueno y que es un juguete, que es que es una bueno. chuchería. Así como lo Entonces, decía yo hace un momento, o sea, a lo mejor el cigarrillo nos desagrada el olor, pero no ocurre lo mismo con el bueno, cigarrillo electrónico porque viene con olor a fresa, olor a vainilla, canela, etcétera, que parece como si echaran un exactamente, Glade y todo y es listo. tan maravilloso. Exactamente, pero fíjate que es tan importante que se han hecho pruebas y, por ejemplo, a un grupo de niños que ya vapean, ojo, no es que se ha hecho la prueba vamos a ponerte a vapear para ver qué pasa, con, que usan los vapers de sabor a canela, canela, manzana, que es uno, Mm, eh, vainilla. vainilla, chocolate, menta y chicle, sobre todo el de chicle, y se les ha dado, o sea, vapor con sabor a tabaco, con sabor a tabaco. O sea, yo te quito dame este de menta y yo te doy este que es igualito, pero con sabor a tabaco, ¿Y qué al se ha tabaco normal. demostrado allí? Que los que tienen sabor a tabaco no les gustan a los niños. Que si los vapers tuviesen el sabor a tabaco, le dejaran el sabor original a tabaco, pues sería mucho menor la cantidad de niños que se enganchan con el vapor. Yo formo Entonces, parte entonces como esos entonces niños que tú no les formas gusta el parte olor como a... ese niño, que no les gusta ni el olor ni el sabor. Entonces, claro, yo vendo lo que a la gente le gusta. Y si lo que les gusta es con sabor a chicle, que es uno de los sabores que más les gusta, el sabor a menta, el sabor a chocolate, pues claro que los engancha. Si todo fuese sabor a tabaco, a la hoja de tabaco normal, mucha sería la población infantil que no lo usara. Y en el caso de Venezuela, por lo menos en particular, desde el año pasado, ¿no? Creo que desde el 1 de agosto, para ser un poco Desde, más sí, creo precisos, que del 2 de agosto del por 2023. allí, se entró en vigor una ley que prohíbe, en todo caso, la producción, distribución, importación, exportación, venta, etcétera, etcétera, Etcétera. etcétera, Consumo sí, de del cigarrillo electrónico con y sin y tabaco. sin tabaco. Me gustaría saber si esto de alguna manera ha incidido de manera favorable en todo lo que es el consumo, ¿no? O por lo menos en la disminución del consumo de esta sustancia.
Mira, no tenemos números, y yo no te voy a decir sí, porque ha disminuido en tanto por ciento, pero al disminuir la venta y distribución, todo, o sea, todo lo que termine en on, promoción, eh, tiene que haber disminuido el, el acceso a los Viper para los adolescentes, sobre todo para los adolescentes y los adultos. ¿Por qué? Porque se te hace más difícil conseguirlo. Entonces, antes había en kioscos cerca de las escuelas venta Ok. de vapor. Esos ya no están. Incluso uno veía en redes sociales a los influencers precisamente vendiéndote Pero el sí, cigarrillo electrónico, incluso todo lo que es el cartucho, lo que viene por fuera, diciéndote hay diferentes hay formas, hay diferentes. unos que traen luz, casi traían pirotecnia. Sí, exactamente. Eso tiene que hacerse más difícil conseguirlo para la gente para los usuarios, porque cada vez lo están poniendo más difícil. De hecho, es totalmente ilegal en Venezuela consumir vape. Sin embargo, hay gente que todavía lo sigue Bueno, no consumiendo. te quiero decir dónde acabo de ver a alguien Bueno, no fui yo por usándolo. si No, las no fuiste tú. moscas. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, yo quisiera saber, porque por lo menos hemos visto, ¿no? Que en lo que tiene que ver con publicidad en medios tradicionales no hay, En no ningún existe, tipo, no puede no haber. existe incluso del cigarro convencional. Hace mucho ya. Hace mucho tiempo, ¿no? A lo mejor yo quisiera también hacer una comparativa, ¿no? Si en países donde este tipo de medidas no se han tomado en cuenta y a países como el nuestro que sí tienen leyes que actualmente prohíben cualquier tipo de promoción del consumo de cigarros, sean convencionales o electrónicos, hay diferencias en relación a los pacientes que se pueden ver afectados por el consumo de esta sustancia e incluso también en la tasa de mortalidad por algunos tipos de cáncer que se relacionan con esta sustancia. Sí, fíjate, Venezuela es uno de los 8 países en Latinoamérica que tiene prohibición total del vapor. Esa prohibición total, hay muchos países que están trabajando para lograrlo. Hablar de disminución de la mortalidad, vamos a estar claros, no tenemos cifras, porque además, o sea, yo no te voy a dar un número porque no te quiero mentir, porque no las tenemos, porque además no hay cifras de muchas patologías en el país, no las tenemos. Pero definitivamente te puedo dar un ejemplo. Hay países que llevan todas las estadísticas. Por ejemplo, en el Reino Unido se sabe que 1.5 a 2 de cada niñito que usa, o niño, cuando digo niño me refiero a mayor de 12 años, que llevan la cuenta, pero han llegado casos hasta como de 8 años de niños que usan vapor de esa edad. Esos adolescentes, tienen 1.5 a 2 posibilidades más de fumar tabaco convencional. Y por otro lado, tienen la posibilidad de usar el tabaquismo dual, vape y el otro. Ellos sí llevan estadísticas y se sabe, y además tuvieron que decir o no prohibirlo hasta en los autobuses. Está prohibido usar Viper en algunos países como el Reino Unido. ¿Por qué? Porque vieron la afectación de los adolescentes, vieron un aumento de patologías respiratorias, más cuadros de asma, más exacerbaciones, más problemas respiratorios superiores, neumonía sin explicación, y probablemente estaba asociado a eso. Por eso recogieron la cuerdita que se le había dado al vapor. O sea que el vapor puede ser una puerta de entrada a nuevas Bueno, adicciones, es una puerta de entrada a sobre todo nuevas para esa adicciones. población joven que, digamos, lejos de buscar una solución para dejar la adicción al tabaco convencional, porque quizás no la tenían, No, empiezan con el vapor y luego van experimentando, una vez que ya probaron todos los sabores de vapor y que se cambiaron, o sea, se cansaron, experimentar con nuevas sustancias, ¿no? mira, lo has dicho, pero es que no tengo nada que agregar. No tengo nada que agregar porque es así. Esto es una puerta de entrada para experimentar. Lo que vimos en Estados Unidos, ¿sabes? Tienen el vapor y le agregaron el cannabis, porque es una manera de hacerlo. Además, no hay una regulación estricta. Hay mucha gente que dice, sobre todo los defensores, pero ¿por qué no hacen un trabajo? ¿Por qué no hacen esto y comparen? Señores, para los sabores que se usan, o sea, las sustancias que se usan para saborizar los vapor pueden llegar a más de 10.000. Wow. Imagínate tú cómo tú haces un trabajo comparativo si no tienes una cosa que está estandarizada. Tú me dices, bueno, todos los vapor tienen esto y esto y esto.
el cigarrillo normal, convencional, tiene 8 miligramos de nicotina por cada cigarrillo que tú te fumes. Y esos 8 miligramos de nicotina no los ingieres totalmente, porque puedes ingerir con cada cigarro por la calada, porque dependiendo de eso, por lo que se consume, pueden ser 2 miligramos de nicotina. Pero ahorita, en este momento, hay eh, líquidos que se le colocan a los equipos con 50, no 50 miligramos, sino 50 gramos de nicotina, que son al 50%, porque cuando tú hablas de 50% de medicina en líquido, son 50 gramos por cada 100 cc. ¿Ok? Te puedes imaginar la cantidad. 5 gramos son 5.000 miligramos, porque tengo que multiplicarlo por 1.000. O sea, una cosa impresionante. Entonces, si tú te consumes un cc al 5%, es como si te consumieras, no sé, 3 cajas de cigarrillos al día, probablemente mucho más. Yo quisiera en este punto conocer cuál es el trabajo que se ha realizado desde la Sociedad Venezolana de Neumonología, ¿no? En relación a esto, ¿qué campañas de concientización se han venido realizando? Porque estamos luchando básicamente contra una industria que, como usted bien lo ha dicho anteriormente, maneja muy bien el tema del marketing. Incluso probablemente después de este podcast recibamos nosotros mensajes quizás poco propios, ¿no? De gente decente, porque nos ha pasado incluso cuando hemos abordado el tema en el programa, la gente nos escribe, sobre todo gente que vendía en su momento abiertamente el vapor y nos escribía para insultarnos. Yo no me quiero imaginar lo que a usted como especialista que desaconseja el uso de esta sustancia le pueden decir. Bueno, me han dicho cosas te puedo decir que entre lo más suave que me han dicho es así, esta vieja de inteligente no se va a morir, por ejemplo. O la inteligencia corre, pero usted corre más rápido. Exactamente, ¿sabes? Por eso, es parte de, De un de un marketing, de una marketing. industria. Yo he escrito cosas y hemos dicho cosas y me han escrito desde España, me han escrito de Latinoamérica y una vez en una reunión de la Asociación Latinoamericana del Tórax lo comento y me dicen, doctora, no se preocupe, médicos de Argentina, estamos, a todos nos dicen, porque esto es parte de la campaña. Mira, nosotros en Sobetoras hemos hecho Instagram Live hablando del vapeo y del efecto perjudicial. Hace cuando salió esto del vapeo, que salió la regulación en Gaceta Oficial, nosotros publicamos nuestra posición como sociedad, que estamos en contra del vapeo y apoyamos la decisión de esta medida gubernamental, porque hay que darle un parado de frente a cualquier cosa que dañe la salud del ser humano. Bueno, ya para cerrar, doctora, Tan rápido. sí, el tiempo no solo en televisión es rápido, acá también es muy También. cortito. Quisiera consultarle, decíamos que el vapor no es una opción para aquellas personas que desean dejar de fumar. ¿Cuáles son las opciones que deben buscar las personas que desean Bueno, dejar atrás esta adicción? fíjate, hay terapia de medicamentos y la parte de la ayuda de la psicoterapia. Existen parches de nicotina y tú dirás, pero bueno, ¿por qué los parches sí y lo otro no? Uno, porque son medicaciones que vamos disminuyendo de manera progresiva. Nunca damos cantidades tan altas como puedes usarla con esto. Entonces hay medicamentos que se usan y nuevos medicamentos que ya están en Europa y estamos tratando de que vengan al país para disminuir la adicción a la nicotina. Entonces, hay pastillas, dicen, bueno, pero me vuelvo adicto a una pastilla, ¿no? Porque eso se va regulando y vas disminuyendo la dosis paulatinamente. Y la terapia psicológica, la psicoterapia es muy importante y el apoyo familiar. Ese vínculo, ¿no? Que puede haber con la familia, con los amigos, para buscar, emprender ese camino hacia la salud y dejar atrás esa adicción que es importante reconocerla primeramente como Sí, un punto inicial de partida para buscar esa solución que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud, garantizar nuestro bienestar y alargar nuestros años de vida. exactamente. Gracias, doctora, Excelente. por venir. Gracias a ti. Un abrazo.